Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó la vacunación obligatoria contra la COVID-19 de todos los empleados del gobierno federal. Ve usted. El enemigo son los antivacunas. El presidente estadounidense Joe Biden dispara contra otra diana 8 meses después de declarar la guerra al coronavirus. La variante Delta ha provocado un espectacular aumento en el número de contagios diarios y el inquilino de la Casa Blanca responsabiliza a ese 25% de la población que aún no se ha vacunado. Son 80 millones de personas. Este es mi mensaje para quienes aún no se han vacunado. ¿Qué más hay que esperar? ¿Qué más necesitan ver? Hemos conseguido que las vacunas sean gratuitas, seguras y convenientes. La vacuna cuenta con la aprobación de la FDA. Más de 200 millones de estadounidenses se han vacunado al menos una vez. Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando y su negativa nos ha costado a todos. Biden anunció una batería de medidas para forzar la vacunación contra la COVID-19 de decenas de millones de estadounidenses. Si no se vacunan, serán sancionados o perderán sus contratos o empleos todos los funcionarios del gobierno federal, los contratistas que trabajen con el Ejecutivo y las compañías que tengan 100 o más empleados, aunque estos últimos pueden esquivar la vacunación presentando un test negativo al menos una vez por semana. Estas medidas afectan a más de 100 millones de personas. El presidente estadounidense ha prometido también plantar batalla a los políticos republicanos que han intentado prohibir los mandatos de mascarillas o vacunas en las escuelas. Los Ángeles se ha convertido en el ejemplo nacional al obligar a vacunarse a todos los alumnos mayores de 12 años si quieren asistir a clase, una decisión muy criticada, pero también alabada. Y es que en las últimas semanas, Estados Unidos ha retrocedido meses en la lucha contra la pandemia, registrando más de 150.000 nuevos casos diarios y más de 1 millar de muertes por COVID-19 cada 24 horas. A día de hoy, solo un 53% de los estadounidenses ha recibido la pauta completa de las vacunas, muy lejos del porcentaje necesario para alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño, cuyo umbral no deja de subir y ahora rondaría el 90% de la población. Para abordar este tema, saludamos con muchísimo gusto a Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Mira, Cecilia, audiencia de Señal Global 44, buenos días. Hay dos facetas del discurso de ayer que son importantes revisar, pero vamos a dejar fuera de esta consideración todo el tema médico. Estamos centrándonos exclusivamente en el tema político. Joe Biden básicamente le ha declarado la guerra a 19 gobernadores republicanos que se han resistido a generar un marco legal de obligatoriedad del esquema de vacunación. Estos 19 gobernadores republicanos, por supuesto que ya reaccionaron desde el día de ayer y empezaron a manifestarse en contra de la presidencia de Joe Biden, sobre todo porque lo que está haciendo la presidencia, el gobierno federal, es una extralimitación de los poderes que tiene el gobierno federal. Mira, hay otro tema que va a resultar muy interesante a lo largo de toda la semana, que es el hecho de que inicialmente se reportó que de este esquema de vacunación obligatoria para los empleados federales quedaban exentos los trabajadores del servicio postal norteamericano. Estamos hablando de 600,000 empleados del gobierno federal. Más adelante parece ser que dijeron que no quedaron exentados. Sin embargo, hay que recordar que hay un contrato colectivo de los trabajadores del servicio postal con el gobierno federal que van a considerar que cualquier alteración en el contrato colectivo básicamente lo anula, y eso podría dejar a los Estados Unidos en una situación precaria, ya que más de la mitad de los trabajadores del servicio postal norteamericano han rehusado vacunarse. Entonces, la semana entrante va a ser muy importante darle seguimiento a lo que pasa con los empleados federales en el servicio postal. Por otro lado, hay que recordar que enmiendas 13, 14, 15 le
impiden al gobierno norteamericano entrometerse en asuntos que son de competencia exclusivamente estatal. Por lo tanto, toda una serie de mandatos que emanan del discurso de ayer de Joe Biden simple y sencillamente no van a poder ser aplicados. Lo que puede hacer el gobierno federal es retener recursos a los gobiernos estatales para proyectos específicos. Falta ver si eso es posible hacerlo, ya que se requiere de una mayoría calificada dentro de la Cámara Baja para poder limitar recursos que ya han sido asignados legalmente en el presupuesto. Hay toda otra serie de consideraciones, sobre todo la de que efectivamente todo el discurso, los 30 minutos en los que estuvo hablando Joe Biden, hubo un tono amenazante de parte de la presidencia. En esta ocasión, curiosamente, no hubo ningún asomo de incoherencia de parte del presidente Joe Biden. Leyó muy bien su teleprompter y bueno, todo el tono fue amenazante hacia la población no vacunada. Hay que recordar que dentro de los Estados Unidos la tradición cultural de independencia y de autodeterminación del individuo es mucho más fuerte que, por ejemplo, en la situación de Australia o de Canadá, en donde ya se están expidiendo pasaportes vacunatorios y se imponen reglas bastante totalitarias de confinamiento, mientras que, bueno, hay que recordar, 4 de cada 10 armas portátiles, armas personales en el mundo están en posesión de los norteamericanos y 6 de cada 10 tiros, municiones del mundo también están en posesión de la gente, de la población en Estados Unidos. Entonces, el tono amenazante de Joe Biden de declarar enemigos a los no vacunados no va a caer muy bien. De hecho, ya hay una reacción en medios bastante fuerte, medios sociales, en contra de Joe Biden. Por otro lado, es importante señalar que en este contexto, recordemos que Joe Biden está todavía tratando de sobrevivir al impacto negativo del mal manejo de la salida de Afganistán. En otras palabras, Joe Biden en este momento navega con 40% de índice de popularidad, 60% de desaprobación. Y bueno, este fin de semana hay bastantes partidos de fútbol americano y va a ser interesante ver la reacción del estadio respecto a estos mandatos. Por último, es falso que sea el 70%, el 75% el que ya se encuentra vacunado. Hay que recordar que la métrica de vacunación, de esquema de vacunación completa, significa que si tú por alguna razón falleces antes de los 14 días después de la segunda vacuna, eres considerado no vacunado. Bajo esta consideración, el 50% de la población norteamericana se encuentra ahorita desprotegida y con la variante Delta, todos aquellos que se vacunaron de enero a marzo también se consideran gente no protegida. En otras palabras, desde el punto de vista puramente estadístico, en este momento en Estados Unidos aproximadamente el 70% de la población bajo criterios médicos no se encuentra vacunado. Por lo tanto, esta semana que viene va a ser de un combate político importantísimo en Estados Unidos. Así es, hay mucha tensión en los Estados Unidos con estos avisos por parte del presidente. Muchas gracias, Carlos.